El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo, el maestro José Briceño, transmitiendo verdades de reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, esa que está en el texto sagrado, que está plasmada en revelación por inspiración del Espíritu Santo. Verdades que parte de ellas me han sido iluminadas por el Espíritu Santo, sin Él no hay nada. Y que las he entendido, por ende, porque se me han iluminado, las he entendido. Y como maestro las he diluido para presentarlas en una forma exegética, polifacética y sistemática, que se pueda entender, comprender, desde el más pequeño al más grande pueda entender, comprender, y para vivir esta verdad y su vida cambie por completo. Desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, el maestro Briceño transmite para un mundo. Estamos pasando fronteras. Dios está llegando tan lejos con esto que por causa de ser el instrumento que Dios está usando para transmitir y exponer y llevar estas verdades, pues he sido bendecido y honrado por mi Padre eterno, por mi hermano Jesús y por mi amado Consolador, el Espíritu Santo, de ser ascendido, que tiene que ver con niveles de autoridad, y ser promovidos, que tiene que ver con la expansión, el hasta dónde Dios te va a llevar o te puede llevar. En mi mente no pasaba esto, el lugar donde estoy, los sitios que he visitado, las naciones en las que he estado, los congresos que he sido invitado para ministrar y los que faltan. En mi mente no estaba esto. Por mí nadie daba nada, no tenía valores, no tenía principios, vivía en la delincuencia como niño abandonado, parte de mi adolescencia, hasta que Dios me consiguió, me encontró, me buscó y usó un instrumento para presentarme las verdades del reino eterno. Ese día 18 de mayo de 1976. Hace 44 años acepté el plan de salvación. Dios me amó, por amor tuvo compasión, por compasión se movió a misericordia, moviéndose a misericordia manifestó su gracia, manifestando su gracia me dio su perdón, perdonándome me regeneró y regenerándome me llevó a ser sus hijos. Se cumple el texto sagrado cuando dice que a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estamos tratando, este es un tópico de lo que es la obra del Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Y digo tópico porque es parte de un tema de la neumatología. La neumatología es muy extensa,
por lo menos el contenido que he recibido por iluminación del Espíritu, es muy extenso, que es poco para lo que el Espíritu Santo de Dios es. No es nada, no es nada. Que poco, no es nada. Y estamos tratando de exponer el tópico de la obra de el Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Este es nuestro tercer mensaje y estamos tocando lo que es cómo el Espíritu Santo, después que nosotros pasamos a ser hijos de Dios, que ya hemos sido regenerados, que en nuestro espíritu no hay pecado, no hay estado de pecado, que en nuestro espíritu nuestro ser no está la muerte, en nuestra vida, en nuestro espíritu está la justicia de Dios y está la vida eterna. Ya no está el pecado, el estado de pecado, ni está la muerte, está la justicia, está la vida. Por causa de esto, pues el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, hace de la iglesia su morada. Eso lo explicamos, le dimos en el segundo mensaje, dimos una introducción muy buena. Y hablamos de que Dios siempre ha tenido el interés de acercarse al hombre. Lo logró. Y nosotros expresaba, maestro Briceño, acá tu servidor explicaba que cuando hablamos de Dios Padre, eso se denomina Dios por nosotros. Cuando hablamos de Dios Hijo, se denomina Dios con nosotros, Emmanuel. Y cuando hablamos de Dios Espíritu Santo, se denomina Dios en nosotros. ¿Ves? Por nosotros, con nosotros y en nosotros. Esto es cuando hace su morada. Por eso es que Jesús lo expresó muy claro a sus discípulos, que es una verdad trascendental que no solamente fue para ellos, sino que es para nosotros también como hijos de Dios. Dice Jesús, se nos dijo que el Espíritu Santo que mora con vosotros y estará en vosotros. Con porque estaba en Jesús, andaba con ellos, pero ese Espíritu sale de Jesús y entra en la iglesia. A continuar a hacer las obras que comenzó a hacer en Jesús, a terminarlas con la iglesia, que es la implantación del reino eterno. Entonces, explicamos que hay dos para conocer bien de lo que estamos hablando, que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, para una mayor comprensión de esa habitación del Espíritu Santo en el creyente. Nosotros debemos hacer un análisis, eso lo explicaba en el estudio pasado, un análisis etimológico, que es muy importante tomar en cuenta la etimología de los términos, pero en este caso de dos términos, y por causa pues de hacer el estudio exegético de los términos, es conocer sus propiedades y sus valores. Ya estudiamos uno que es morada, eso ya lo estudiamos. En esta oportunidad voy a hablar acerca del término templo, porque son los dos términos, morada y templo, para poder entender la fuerza y las propiedades que hay en el habitar del Espíritu Santo en nosotros como hijos de Dios. Esto debemos y tenemos que conocerlo. Yo lo impongo en una forma muy pasiva, pero es que hay una necesidad muy grande de que el creyente pueda conocer estas verdades en relación al Espíritu Santo, a la neumatología, porque sin el Espíritu Santo no hay vida, sin el Espíritu Santo no hay nada. El creyente o el hijo de Dios que vive una vida totalmente separada del Espíritu, que no tenga intimidad con el Espíritu, que no tenga comunión con el Espíritu,
que no tenga conocimiento preciso y conciso y detallado de todo lo que la palabra, el texto sagrado nos presenta en relación al Espíritu, pues esa es una persona estéril dentro de la iglesia. Perdone usted el vulgo que voy a utilizar, es inútil. Es una persona que no puede ser usada por el Espíritu Santo en las grandes cosas que Él quiere hacer. Porque sin el Espíritu Santo, repito, no hay vida. Sin el Espíritu Santo no hay sanidad. Él es el que se encarga de sanar, de ejecutar la verdad del reino eterno. Esa verdad que está plasmada en el texto sagrado en relación a nuestra sanidad. Esa bendición que ya está plasmada, que no es una promesa, es una bendición. Es el Espíritu Santo el que se va a encargar de ejecutar esa palabra y sanar cualquier tipo de enfermedad. No hay enfermedad terminal para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no, Él es el que determina. El Espíritu Santo ejecuta la palabra de Dios. Cuando tú la crees en fe, haces de ella un rema, se la entregas a Él como la espada del Espíritu. Él ejecuta la palabra y produce la sanidad, independientemente cuál sea el diagnóstico que te haya dado el médico. Él sana la enfermedad. Para Él nada es imposible y para el que cree todas las cosas son posibles. El Espíritu Santo es el encargado de producir milagros financieros. Lo he visto en los dos. He sido sanado de enfermedad terminal. Que le está hablando usted, el maestro José Briceño, sanado de enfermedad terminal, donde el médico dijo, no tiene cura la enfermedad que está en tu sangre. Y claro, me llené de temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones, de angustias. Mis noches eran fúnebres hasta que escuché la voz de Jesús, mi hermano mayor, el que está sentado dentro del Padre. Escuché la voz de Él por el Espíritu cuando me dijo, le crees al diablo, al mundo y a las circunstancias. Si te mueres, me crees a mí y vives. El médico te pudo haber dicho lo que te haya dicho, el diagnóstico que te dio es una verdad, porque es una verdad relativa que está sujeta a cambio, no la puedes negar. Si es verdad que la enfermedad está en la sangre, invadió tu cuerpo. ¿Por qué? Porque digo la invadió, porque no te pertenece. Invadió tu cuerpo, pero hay una verdad sobre ella que es absoluta, que dice que por mis heridas tú fuiste sano. Si tú depositas la fe en esa palabra que está escrita en el texto sagrado, que ya fue determinado absolutamente en el Tribunal Supremo, ya está decretado de que tú eres sano, de que tú estás sano, eso es una verdad posicional. Ahora falta que se haga una verdad posesional en ti, que se haga una verdad en ti de lo que dice la Biblia, de que tú eres, tienes y puedes en Cristo Jesús, por Cristo Jesús. Entonces es una verdad que fuiste sano, pero ahora tienes que creerlo. Despójate de las dudas, los temores, las ansiedades, las angustias, las preocupaciones. Entra en el reposo de mi Padre. Descansa como yo descansaba en el arca. Mis discípulos estaban atormentados y estaban amedrantados y asustados por la tormenta y por la marea. Pero yo estaba durmiendo porque yo entro en el reposo de mi Padre 24 horas al día mientras estuve en la tierra, el tiempo que estuve en la tierra. En el ministerio de 33 años que llevé, toda la vida confié en mi Padre, toda la vida. Por eso es que en la cruz entregué el espíritu a mi Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu, porque yo aún muriendo tenía fe de que mi Padre iba a hacer el trabajo. Entonces, ustedes tienen que hacer lo mismo. Eso me decía mi Jesús por el Espíritu. Creí esa palabra y fui sano. Una enfermedad que en 6 años te mataba. Eso hacen ya que 35 años que fue diagnosticada esa enfermedad y mira dónde estoy. El Espíritu Santo era encargado de producir milagros financieros. Los he visto, milagros financieros. Momentos difíciles en los que estaba pasando de escasez. Necesitaba dinero para cubrir algo. Vino de pronto
esa demanda, y lo que hice fue que me metí en mi cuarto. Oré al Padre por la autoridad que Jesús me ha dado de ser su hijo. Me acerqué a mi Padre por los méritos de Jesús, y el Espíritu Santo intervino y produjo un milagro financiero, como muchos ha producido. Sin el Espíritu Santo no hay resurrección de muertos. Él es el que resucita los muertos es más, Él fue el que levantó a Jesús de entre los muertos, y Él es el que va a levantar a la iglesia en la resurrección. Él es el que va a hacer la obra o el trabajo de la resurrección de toda la iglesia, de todos sus hijos, todos los hijos de Dios. Quien nos va a levantar de la tumba es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay convencimiento de pecado. Sin el Espíritu Santo no hay un compungir de pecado. Sin el Espíritu Santo no hay enseñanza, no hay guía, no hay dirección, no hay instrucción. Sin el Espíritu Santo, señores, el cosmos, el universo, el mundo entero no se puede sostener si no es a través de la persona del Espíritu Santo. Señores, ignorar al Espíritu Santo es ignorarlo todo. Es vivir una vida, perdone usted el vulgo, es estéril. Es vivir un evangelio, es vivir dentro de una religión más. Porque yo siempre lo he dicho, que el evangelio sin la manifestación del poder del Espíritu Santo es una religión más. Así es sencillo. Necesitamos a la presencia del Espíritu, el poder del Espíritu emanando en nosotros, a favor nuestro, a favor de los que nos rodean. Sí lo necesitamos. Yo no soy de los que canto todo Espíritu de Dios toma mi vida. No, ya Él la tomó. Yo no soy de los que canto Espíritu Santo ven, ven, ven. No, ya Él vino, Él está en mí. Aquí no hace falta que Él venga, aquí hace falta que Él se manifieste. Hablé del término morada. Ahora vamos a tratar el término templo. Este término, templo, en griego, en el griego koiné, tal como se escribió, aparecen dos términos para hacer referencia a esta palabra. ¿A qué? Al templo. Pasemos a definirlo. Vamos a hacer un estudio para ver cuál de los dos, de lo que vamos a analizar ahora, de estos dos términos que tienen que ver relación con el templo, fue el que utilizó el Espíritu Santo, inspirando lo que escribieron el texto sagrado para hacer referencia a la morada del Espíritu en el creyente. Viendo sus propiedades, vamos a tener mayor luz. El primero es hieron. Se escribe H-I-E-R-O-N, hieron. Y este término se usa para hacer referencia a un edificio con sus recintos y sus utensilios. Según Hechos, capítulo 19, verso 27, y primera carta a Corintios, capítulo 9, verso 13. Ese es hierón. Es el edificio, es la estructura. Como cuando ustedes vulgarmente decimos, entraste a la capilla, entraste a la iglesia. Estamos hablando de la estructura, de la edificación, con todo y sus recintos o sus utensilios. Eso se llama templo, pero se utilizó el término hieron. Pero está otro, que es la palabra naos. Naos. Es N-A-O-S.
N-A-O-S, naos. Y este es el término, naos, que se utilizó en el Antiguo Testamento en su equivalente en el hebreo para hacer referencia al lugar santísimo llamado el santuario. El término naos en su equivalente en el hebreo fue el que se utilizó o el que está en el texto sagrado cuando se hace referencia en el Antiguo Testamento al lugar santísimo, que también se llamaba el santuario, lugar donde se encontraba el arca del pacto. Oído, preste mucha atención porque yo quiero que usted se dé cuenta que el Espíritu Santo le abra el entendimiento. Yo quiero que usted lo entienda por completo, que usted no es cualquier cosa, que usted no es cualquier cosa. Oído, preste muchísima atención. Ni siquiera usted tiene una idea quién es usted como morada del Espíritu. El hecho de que nosotros hagamos planes y proyectos, cometamos pecados con premeditación y alevosía, hacemos planes y proyectos, usando nuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo, para entrar en actos de profanación, detracción y sacrilegio. El hacer eso en forma deliberada, deliberante, es no entender quiénes somos. Entonces, naos, en su equivalente, porque este es el griego, en su equivalente en el hebreo, fue el que se utilizó en el Antiguo Testamento para hacer referencia al lugar santísimo llamado el santuario, un lugar donde se encontraba el arca del pacto, según Levíticos, el capítulo 16, verso 15 al 16. Es en este lugar, en el naos, en el lugar santísimo, en el santuario, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Oído, una vez al año. Y esto nos muestra lo serio del asunto en relación a este lugar como morada de Dios. O sea, no todo el mundo podía entrar en ese lugar. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, más nadie. Ahora, mire esto, mire la bendición, la gran bendición que a muchos en la iglesia no se les ha iluminado. Señores, no todo el mundo podía entrar en el lugar santísimo, en el santuario. Hoy la cosa cambió. Yo no tengo que entrar en el lugar santísimo, en el santuario, sino que el Dios vivo, por el Espíritu, hizo de mí un santuario que debe ser un lugar santísimo para que el Espíritu Santo more en mí. Ya yo no tengo que entrar allá, Él entró en mí. Pero ya Él hizo de mí un santuario. De mí depende el que ese lugar sea santísimo. De mí depende. Mire, Pablo no solo afirma que nosotros como sacerdotes tenemos acceso al lugar santísimo. Lo voy a decir poco a poco, porque yo quiero que ingieran y digieran esta verdad. Se les sea que haya una implosión en tu espíritu, en tu ser, en lo más profundo de tu ser, que haya una implosión. Y que esto termine de hacer la obra de conducirte a la santidad genuina, a ser consagrado a consagrarte para Dios
y a tener sentido por sentido de respeto por lo sagrado. Yo no quiero que escuches este mensaje uno más, no, porque sé de qué te estoy hablando, sé que todas las cosas que van a venir de ahora en adelante, señores, por el Espíritu, las vamos a lograr. En medio de las dificultades, las pruebas, las tentaciones, los ataques, las enfermedades, los desajustes financieros, si el Espíritu Santo, ese que está en nosotros, emana de nosotros, emana, porque hemos entendido verdades del reino, la estamos viviendo, la estamos cumpliendo, emana de nosotros, vamos a pasar al otro lado. Y esa es la verdadera vida de éxito. La vida de éxito no es una vida de ausencia de problemas, de dificultades, de enfermedades, de salud financiera, y para usted de contar. La vida de éxito es cuando logramos superar todas estas cosas y pasamos al otro lado, porque Jesús está con nosotros, porque el Espíritu que muere en nosotros hace el trabajo, ejecuta la palabra, produce milagros. Pero ¿viene esto de la noche a la mañana? No. ¿Es soplar y hacer botella? No. ¿Es una varita mágica? No. Eso son simples palabras mágicas como abracadabra, pata de cabra y las cosas se dan. No. Es la lámpara del genio donde la frota y sale el Espíritu Santo a resolver los problemas. No. Esto es producto de una vivencia, de una entrega, de una intimidad, de una comunión, de un apartarse, de tener un antecedente, de venir viviendo una vida en el Espíritu y viviéndola, alimentándola, entendiéndola, caminándola, creciendo en ella. Mire, repito, Pablo no solo afirma que nosotros como sacerdotes tenemos acceso al lugar santísimo, sino que somos la morada, el santuario, el templo, que somos la casa de Dios por el Espíritu. Eso está, Pablo lo dejó plasmado en primera carta que escribe a los Corintios, el capítulo 3, verso 16. Y en la segunda carta que escribe a los Corintios, el capítulo 6, verso 16. Pablo lo afirma bien claro. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 16. En Efesios, el capítulo 2, verso 21 al 22, también Pablo hace referencia del caso. El apóstol Santiago, en su carta, en el capítulo 4, el verso 5, también hace referencia a lo que te vengo presentando. Esta verdad que acabo de exponer, por lo que puedo ver, por el año que tengo en el Señor, de haber aceptado el plan de salvación, de estar ejerciendo el ministerio en tantas naciones, en tantas partes que he ido, esta verdad parece que a muchos no les ha sido, no les han dado, no se les ha dado la debida importancia. Cuando vivimos una vida desenfrenada, ya lo dije, cayendo en libertinaje, profanando el santuario de Dios. Esto me dice a mí que tú no has entendido esta verdad. No lo has entendido. Cuando leo la vida de los apóstoles, lo que está escrito en el texto sagrado en relación a lo que los apóstoles vivieron, puedo ver la manifestación del Espíritu Santo en ellos. Yo digo, wow, señores, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un Pedro que emite juicios sobre Zafiras y Ananías porque mintieron al Espíritu y cayeron muertos. Es algo, un Juan y un Pedro que se consiguen a un cojo en la puerta del templo de la Hermosa y le dijeron, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús levántate, se levantó. Y a punto. Mire,
En el Antiguo Testamento, en el texto sagrado, en el Antiguo Testamento, tenemos un ejemplo claro y la voy a tomar como verdad paralela en relación a la profanación, sacrilegio, detracción y abominación cometido en el templo de Dios. Un ejemplo. Y se trata del sacerdote Elí y sus hijos, quienes tenían sus relaciones sexuales en el mismo altar del sacrificio. Oigas esto, en el mismo altar del sacrificio, e irrespetando y teniendo en poco la santidad de Dios. No tenían respeto por lo sagrado. Una mente totalmente cauterizada. Señores, por tal acción fue rechazado el sacerdocio de Elí y se procedió a la muerte de sus hijos. Un juicio vino de parte de Dios, un juicio. Murieron sus hijos. Búsquelo, eso está en 1 Samuel, el capítulo 2, versos 22 al 35. Ahora, mire esto, preste atención, preste atención. ¿Qué me dice a mí que Dios va a ser tolerante o va a seguir siendo tolerante ante tanto pecado cometido con premeditación y alevosía, donde prestamos y cedemos nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, para cometer actos impuros, entre ellos la inmoralidad sexual, todo tipo de fornicación, de que en nuestro ser, en nuestra alma estén morando los resentimientos, raíces de amargura, falta de perdón, odio, celo, que nosotros le prestemos la lengua, que es parte del cuerpo del templo del Espíritu, para cometer el pecado lingüístico de chisme, brollo, censura, difamación, mentira, engaño, censura, calumnia, y para usted de contar. ¿Qué me dice a mí que Dios no va a tomar decisiones del asunto? ¿Qué me dice a mí? Que en todas esas cosas cometemos sacrilegio, entrando en profanación y detracción, cosa que es abominación ante el Espíritu eterno. ¿Qué me dice a mí? Y el apóstol Pablo es claro en el asunto, exhortando a los creyentes que viven en este estado de pecado, en esta condición. Y lo hace con el fin de que se condujeran en santidad, que se apartaran de todas esas cosas y tuvieran respeto por lo sagrado. Voy a leerlo tal como el apóstol Pablo lo escribió. Primera carta a Corintios, vaya conmigo si usted quiere. Primera carta a Corintios, el capítulo 6, versos 12 al 20. El apóstol Pablo dice, cito, todas las cosas me son lícitas. La palabra ahí significa me son permitidas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para la vianda,
pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Óyase, pero el cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. ¿Ves? Una entrega bilateral. Entonces Pablo sigue, dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Entonces dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Dice el apóstol, de ningún modo. Eso no ni lo pienses. Entonces hace otra pregunta en forma como irónica, ¿no? ¿Y no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, el texto sagrado establece que los dos serán una sola carne. Entonces dice, pero el que se une al Señor, el que toma la decisión de consagrarse, de apartarse, de tener respeto por lo sagrado, de honrar a Dios, de tener sentido de traslado, entender que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz y que no hacemos nada en las tinieblas, de tener sentido de conveniencia, que todo me es lícito, pero que no todo me conviene. Eso es, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y mire lo que dice, huid de la fornicación. La palabra fornicación es porneia, que no es lo que me enseñaron que es sexo fuera del matrimonio. No. El término porneia, fornicación, es todo acto sexual ilícito delante de Dios. Aun dentro del matrimonio se puede cometer la fornicación. Huid de la fornicación o de la inmoralidad sexual, igual decirlo. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, en vuestro espíritu, lo cual son de Dios. Pero mira cómo te dice en segunda carta a Corintios, el capítulo 6, verso 14 al 18. Vaya conmigo. Dice, cito, no os unáis en yugos desiguales con el incrédulo. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Señores, en conclusión, la exhortación que Pablo radica es hacerle crear conciencia al creyente, a nosotros como hijos de Dios que leemos este texto, el peligro de tomar el cuerpo y prestarlo para la fornicación, uniéndolo a una ramera, cumpliendo así el principio presentado en el Génesis, el cual establece que ambos serían una carne. Esto cercena por completo la vida de comunión
y de intimidad con Cristo, siendo Él la cabeza del cuerpo. Y por otro lado sería caer en actos de profanación, detracción y sacrilegio, que es abominación ante Dios. Esa palabra abominación significa náuseas. A Dios le dan ganas de vomitar cuando se hacen estas cosas. Señores, estas cosas, la profanación, detracción y sacrilegio, es abominación ante Dios, que siendo nuestro cuerpo morada y santuario de Dios en el Espíritu, le estemos contaminando con dichas acciones tan bajas que a su vez degradan la vida del hombre en todos sus aspectos, lo destruye. Señores, Salomón escribió, eso está en Proverbios capítulo 6, versos 32 y 33. Salomón dijo: el que comete adulterio es falto de entendimiento. Es una persona obstinada, terca. Dice, corrompe su alma el que tal hace. Heridas, vergüenzas y destrucción hallará para su vida. Y a veces también causará daños a los que lo rodean, a sus seres allegados, a sus seres queridos. Entonces, el cometer actos de detracción, profanación y sacrilegio trae como resultado un apagar y un contristar del Espíritu Santo. Ahora usted lo entiende. ¡Ping! Se le prende el bombillo, el por qué no hay una presencia del Espíritu en la iglesia. ¿Por qué los enfermos siguen siendo enfermos, los ciegos siguen siendo ciegos, los sordos siguen siendo sordos, los mudos siguen siendo mudos, los muertos no resucitan, los hogares cristianos supuestamente que tienen a Dios y al Espíritu Santo y a Cristo se divorcian, los hijos de los creyentes no quieren saber nada del Evangelio? Y para usted de contar. Ahora se le prende el bombillo. ¡Ping! Claro. Todas estas cosas que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, que no es nuestro, que es de Dios, que fue comprado por precio de sangre, pero a nosotros como que no nos importa. Tomamos una decisión de agarrar y prestar el cuerpo para todas esas cochinadas, para todo tipo de pecados, sin entender que no somos nuestros, que fuimos comprados. Señores, estamos cometiendo actos de profanación, detracción, sacrilegio, y eso está apagando y contristando al Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo hace una serie de advertencias en sus escritos acerca de este asunto. Pero nuestra próxima clase que vamos a tratar el tema, nuestra próxima, vamos a hablar acerca de lo que es apagar y lo que es contristar, ¿ok? En nuestro próximo estudio. Se despide el maestro José Briceño. Quiero pedirles, por favor, oren mucho por mí. No dejen de orar. Si es tan serio lo que yo a usted le estoy presentando,
en relación a la persona del Espíritu, también es tan serio que cuando uno presenta estos mensajes, estas verdades, y tanta gente está siendo edificada por ellas, las tinieblas se sacuden. Afecta a las tinieblas y ellas se van a defender. Una de los enemigos número uno que tiene las tinieblas es el conocimiento de la verdad del reino. Porque sabe que ellas no pueden operar en el engaño, en la mentira, en la falsa doctrina cuando un pueblo conoce la verdad. Entonces las tinieblas se van a sacudir, se van a defender, pero oren mucho por mí. Dice el texto sagrado dice que la oración del justo puede mucho. Cúbranme en oración, es la mejor ofrenda que ustedes me pueden dar. Cúbranme en oración, guárdenme. Mis hijos, cúbranlo en oración, a mi esposa, cuídenme bastante, doblen rodillas por el maestro Briceño para seguir haciendo este trabajo. Yo quiero entregar, antes de partir con el Señor, dejar un legado. Pero cúbranme, guárdenme. Segundo, compartan este mensaje, no se queden con él, compártanlo. Vamos, si usted tiene un canal de YouTube, y usted puede bajar el audio, por lo menos separar el audio de la imagen, o deje la imagen, ponga otra imagen, usted ve. Lo importante es que usted reconozca quién es la autoría, en el sentido sano lo digo, porque todo esto es del Espíritu Santo de Dios, esto es de Dios, esto no es mío. Pero ¿cuál es el canal que está usando Dios para este mensaje? Pues súbalo a su portal de YouTube, al canal de YouTube, con una imagen que usted le coloque, lo autorizo para hacerlo. Lo tercero, búsqueme suscriptores, por favor, compartan y digan, mira, suscríbete al canal del maestro, vamos a suscribirnos en el canal, vamos a llegar lejos. Y lo cuarto que le voy a pedir encarecidamente es que usted me dé una ofrenda para seguir trabajando. Necesito gentes que entiendan las verdades del reino eterno. El texto sagrado dice, sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. No pondrás bozal al buey que trilla, el obrero es digno de su salario. Eso está escrito. El que predica el evangelio, que vive del altar, dice el texto sagrado. No que seamos vividores del altar, sino que vivamos del altar. Yo no caigo en el terreno de manipulación, intimidación y control, mentira, engaño. Ni caigo en el terreno de la conmiseración, o sea, dar lástima para que tú me des una ofrenda. No lo voy a hacer, jamás lo he hecho. ¿Necesitamos una ofrenda? Sí. ¿Hay demandas en el ministerio? Sí hay demandas. Yo puedo lanzarme a la calle, tengo manos, fuerza, 62 años tengo todavía prendo por el arranque, no hay que empujarme, puedo salir a trabajar, pero si lo hago descuidaría lo que Dios me puso a hacer. Por eso es que Pedro se levantó ante aquellos que se quejaban, los griegos, porque las viudas eran desatendidas. Y Pedro dijo, no es justo que nosotros dejemos la oración y el estudio de la palabra por atender las mesas. Búsquense 7 hombres llenos del Espíritu Santo que se encarguen de eso y nosotros persistiremos en la oración y en el estudio de la palabra. Ese es el llamado del maestro Briceño. Seguir estudiando, para seguir exponiendo, para seguir enseñando. A mí me dio Dios un ministerio, yo te enseño. A ti te dio Dios dinero, sosténme. Ese es, conviértete en un agente generador de los bienes del reino y un inversionista en este ministerio. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Bueno, ahí está la información, dale clic, lo puedes hacer por cualquier sistema. Ahí está la información que te estoy dando. Puedes hacerlo por Zelle, por PayPal, enviar la ofrenda por Western Union, en fin. Pero llámame, escríbeme al correo o dame un WhatsApp a mi número, ahí está, y pregunta, maestro, ¿cómo hacemos llegar una ofrenda para este ministerio? ¿Ok? Hasta nuestra próxima oportunidad. Se despide el maestro Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.
El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josén77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.